Dios en este tiempo nos ha mandado a huir de la muerte. Es una palabra que el Señor pone en este tiempo, porque si hay algo que se levantó en este tiempo fuertemente es la muerte. Y nos lleva inmediatamente a algo que venimos hablando y que nos vamos a conectar con eso nuevamente, al Éxodo 4:22, que es una figura de cómo los hijos de Dios o el pueblo de Dios empieza a moverse y empieza a salir de una situación de tinieblas a la luz, de un tiempo de esclavitud del pecado a un tiempo de gloria. Tiempo de gloria. ¿Cómo usted entiende un tiempo de gloria? ¿Qué es para usted un tiempo de gloria? Piénselo. ¿Qué es para usted un tiempo de gloria? La gloria para los griegos era la doxa y representaba esas como cositas con decoraciones que se le ponían y que hoy día usted lo puede ver en los generales de guerra. Pero en el antiguo tiempo, en el Antiguo Testamento, deriva de la palabra hebrea kabot, que es peso. ¿Qué es para usted la gloria? ¿Qué es para usted un tiempo de gloria? En la manifestación del Espíritu hay algo que no se puede entender humanamente, sino en lo sobrenatural de Dios. Qué hermosa la Betty. Vamos por acá. ¿Qué es para usted un tiempo de gloria? Un tiempo en el cual Dios se glorifica en nuestra vida diariamente y no necesitamos nada más que solamente estar con Él. Bien, es un tiempo donde Él se levanta diariamente, tiempo de gloria. Y en este tiempo el Señor saca a su pueblo o establece a su pueblo en el propósito. Esto es muy parecido a lo que pasó en Egipto con Faraón y con el pueblo de Dios. Éxodo 4:22. Hay un decreto fuertísimo que suelta Dios sobre la mano de Faraón y le dice: dirás a Faraón, dirás a Faraón, Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, Israel es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. ¿Para qué? Para que me sirva. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo. Wow. ¿Usted ha tenido alguna vez un conflicto de ese calibre? ¿Usted ha tenido alguna amenaza de ese calibre? Te lo he dicho en todos los tonos. ¿Has escuchado esa palabra? Que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Y no has querido. Escucha esto. Voy a matar a tu hijo. ¡Oh! Hasta el niño se asustó. Hay una confrontación de los hijos. Hay una confrontación. Faraón presionando, cautivando a los hijos. Y por otro lado, Dios decretando que va a dar muerte a su hijo. Un hijo para la cultura hebrea era el constructor.
era la figura de alguien que tenía una semilla para construir y proyectar la familia. Y Dios, cuando establece a su pueblo, no lo hace pensando en forma particular, sino que lo hace pensando en proyectar su reino. Voy a matar a tu hijo. Israel es mi hijo. Israel es mi primogénito. La palabra primogénito es muy especial porque significa reventar el vientre, dar a luz, hacer un fruto, reventar el vientre. Cuando le dice, déjalo para que me sirva, déjalo porque él me va a trabajar a mí. Yo lo voy a poner en un huerto, yo lo voy a devolver al huerto para que me trabaje. Es por eso que la Escritura dice que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino, no puede entrar en el huerto. Porque es en ese lugar donde se trabaja y se da fruto. ¿Se entiende? En este tiempo importante. Y hay una confrontación en ese tiempo, que es la figura de la manifestación de Cristo. Israel como hijo, Jesucristo. La manifestación del Hijo, Jesucristo. Y por otro lado, el primogénito de Faraón, que en el Nuevo Testamento tiene la figura del inicuo, el hombre de perdición. ¿Y por qué estamos hablando de estas dos figuras, hermanos? Porque en este tiempo nosotros hemos venido hablando, los distintos hermanos que han venido compartiendo la palabra, hemos venido hablando de que el tiempo en que estamos es un tiempo en donde el lugar santo se está manifestando en la iglesia. Y ese lugar santo es un lugar de amplia visión, es un lugar de confrontación, es un lugar donde se alumbran las lámparas del Espíritu, es un lugar en donde la gloria empieza a asomar. Pero es un lugar donde el hombre adquiere una naturaleza celestial. Ahí, es ahí. Y a la vez aparece la figura de un hombre como negro, así, llamado el inicuo. Aparece en este lugar, no en la isla que aparece ahí. Ya viene, está un poquito lento. ¿Se entiende? Dos manifestaciones: el hombre de pecado, o el hijo de perdición, el hijo del pecado, y el hijo del hombre, o el hijo de Dios. Y hay una profecía y un decreto del Señor que dice: voy a matar a tu hijo. El inicuo en el Nuevo Testamento, Dios en su gloria eterna lo destruye con el resplandor de su venida, y con la espada de su boca lo destruye. Y eso es importante que lo entendamos como iglesia, porque la iglesia tiene que tomar su posición, salir de los estadios de religiosidad y entender al propósito al cual fue llamada. Hay una confrontación, porque en este lugar se manifiestan estas dos imágenes, y estas dos imágenes también representan dos misterios que lo hemos venido hablando. Dos imágenes: hijo de Dios, hijo de iniquidad, hijo de perdición, el inicuo. Y dos misterios: el hijo de Dios. ¿Qué misterio será? El misterio de la piedad, que es el misterio que te atrapó a ti y a mí para venir cautivos a Cristo. Pero también se levanta otro misterio, y es el misterio de la iniquidad.
Cuando a usted le dicen la palabra misterio, ¿qué es lo que le viene a la mente? Piénselo. Misterio, misterioso, oculto. ¿Qué se le viene, hermana? Cubierto. Encubierto. La copió. La copió. Nancy, usted siempre le pone bueno. Profundidad. Profundidad. Muy bien. Cuando hablamos de un misterio, ¿qué le viene a su mente? Oculto. Algo que no ha sido revelado. Bien. Por lo tanto, los misterios están en un lugar, en un escondite. Daniel entendía misterios. La ciencia de Dios entiende los misterios. Y vemos el misterio de la piedad, y es tan hermoso entender ese misterio. Lo vamos a tocar, porque Pablo aquí decía en 1 de Timoteo 3:15, que decía: ¿para qué sí tardo? A ver, ¿qué se le ocurre a usted? Porque mire, ¿para qué sí tardo? Sepas. ¿Para qué sí tardo qué? ¿Ustedes creen que los hermanos estaban esperando a Pablo, la figura, buena onda? Hoy el tipo tiene autoridad. ¿Qué representa Pablo? ¿Qué representa Pablo? Pablo es el apóstol, el papá que da dirección a la casa, las instrucciones para que la persona sepa moverse mientras él está ausente. Pablo representa eso, representa la acción de la paternidad apostólica sobre un lugar. ¿Cuánto nos pasa o nos pasó cuando niños que no estaba el papá? ¿Y qué pasaba en la casa? ¿Desorden? Los cabros se sentían complicados. Las cosas. Se desordena un poco cuando no hay paternidad. La figura del padre es importante porque el padre proporciona fundamento, proporciona base. Entonces, cuando ellos estaban esperando a Pablo, ¿qué estaban esperando? Estaban esperando el suministro del fundamento de Cristo, de la doctrina de Cristo, que sean afirmados, que sean confirmados en la fe. Porque sabe que me vienen pasando tantas cosas en este tiempo. No sé, como que me pasó, como que me bautizaron en lengua. Pero ¿cómo sabe eso? Sí, porque sabe que, como que, y todo es como que. ¿Sabe por qué es como que? Porque la persona necesita ser confirmada. ¿Qué me pasó? Empezó a hablar en lengua así. Ay, entró en una locura, en una cuestión, en una situación distinta. ¿Qué necesita? Él sabe lo que sintió, pero ahora necesita saber que lo fundamenten en lo que sintió para ser confirmado. Y eso ya no sea un sentir, sino que sea una fe. Se establezca. Entonces ya, esto es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora entiendo. La palabra venía operando en mí. Fui obediente al Señor, traté en el Señor me llevó a momentos de cruz, fui esto, y ahora vino el Espíritu Santo sobre mí. ¡Wow! Y ahora entiendo por qué vi esto también en ese momento, porque vino el bautismo y también vinieron dones. ¿Entiende? Paternidad. ¿Por qué si tardo? ¿Si tarda qué? ¿En venir quién? La figura de Pablo. Pablo mismo, la figura de qué? Del ministerio apostólico, de la gracia apostólica. Sí. Si tardo en venir, tú, Timoteo, sepas cómo conducirte en la casa. Sepas cómo conducirte en la casa. Porque cuando el papá pone instrucciones en la casa, autoridad, po. ¿Ustedes se han dado cuenta que los cabros de repente se le suben al chorro a la mamá? ¿Por qué se le suben al chorro a la mamá? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Vamos, ¿por qué? No estoy denostando, estoy soltando una figura. ¿Por qué se le suben al chorro a la mamá? La mamá es puro amor. La mamá representa el corazón. Entonces los cabros se aprovechan porque el corazón es engañoso, po. Entonces se mandan la embarrada.
Y los cabros se acercan, cabros chicos, mamá. ¿Y qué le pasa a la mamá? ¡Ay, es mi niñito! Y se mandó así una escoba, pero es mi niñito. ¿Se entiende? El papá toma otra función. La función paterna es mental, es establecer caminos. Entonces el cabro llega, papá, y el papá se la saca igual. Y tiembla la tierra. Paternidad, son dos cosas. Porque si tardo, tú sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Señor, la iglesia del Dios viviente. Columna, baluarte, columna y ¡wow! Hermano, la iglesia es una columna gruesa y un baluarte que es una fortaleza de guerra de la verdad. ¿Es importante la verdad en este tiempo? ¿Por qué? Para que no seamos engañados. Porque entramos en un tiempo de la verdad. ¿Y qué sería la verdad, pastora? Importante que entendamos qué es la verdad. La verdad, de acuerdo a lo que estuvimos enseñando la semana pasada, tiene 3 puntos que son importantes. La verdad tiene una puerta de entrada que se llama Dalet. Y esa puerta de entrada significa de que yo me sujeto a la forma en que Dios tiene en hacer cuerpo. Si yo entro por esa puerta y me sujeto, entonces yo comienzo a ser tratado en las áreas que están en desorden de mí. Porque el que no entra por la puerta, ese es ladrón y ese es salteador. Luego que termina ese proceso de pastoreo, que no podríamos decir un tiempo o que solamente sea aislado, pero en ese proceso de pastoreo pasamos a una etapa, por decirlo así, que se llama Nun. Esa etapa Nun es cuando el Señor viene a inseminarnos de su gloria. Entonces podemos entender esos misterios. Cuando uno no tiene esa inseminación puede leer las escrituras y no entender nada. Pero cuando está esa operación del Espíritu de Dios abriéndonos el entendimiento, comenzamos a comprender. Ahí está, Dalet, Nun, ahí en vez de un 50 es un 14. Y después está Resh Nun, que es la tercera parte de la verdad. Y Resh Nun significa cabeza encorvada. ¿Qué quiere decir esto? Que la cruz, la muerte en Cristo me hace entender la verdad. Me hace vivir en la verdad. La verdad no es decir, yo sigo al Señor. No, la verdad es que yo entro por la puerta, me sujeto. Que luego el Señor en ese sujetarse empieza a abrir mi entendimiento. Y lo que produce en mí no es que yo cuento mis glorias, mis victorias, mis hazañas, sino que yo doblo la cabeza. Wow. Porque el peso de gloria impide que yo me pare en mí. Por eso es que la palabra que dice ahí es, yo fuera de ti no poseo nada. Amén. Entonces, preguntemos, ¿se explicó bien? ¿Cómo tú sabes que una persona anda en la verdad? Ese es el punto. Vamos de nuevo a explicar verdad. ¿Saben por qué? Porque los hermanos se dan de aquí calladitos. ¿Vamos bien? Sí. ¿Es mucho? ¿Entendieron? Y no entendemos verdad. Vamos de nuevo. Ponga atención, hermano, porque vamos a preguntar. Pastora, vamos de nuevo con la verdad. La verdad, que es Cristo, tiene 3 componentes. El primer componente se llama Dalet. Eso significa puerta. Cuando yo ingreso en la verdad, es que ingreso por la puerta de las ovejas, y eso tiene una característica, y es que las ovejas escuchan la voz del pastor y lo siguen. Una persona que no entra a ese rebaño, que es hacer cuerpo, que es estar conectado con el cuerpo de Cristo, no entra por la puerta. Y el que no entra por la puerta es ladrón y es salteador.
Una vez que yo entro por la puerta y me sujeto, ¿por qué me tengo que sujetar? Porque decíamos la semana pasada que esa es la única forma en que saquen las áreas de diablo que tenemos metido adentro. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Lo que nos gusta, nuestra voluntad. Se tiene que sujetar a la voluntad de Cristo. Luego de eso viene el proceso de Nun. Nun tenía la figura de un pescadito. ¿Y qué quiere decir ese Nun? Ese Nun significa de que el Señor empieza a inseminarme en las profundidades de mi ser, en mi entendimiento. Y yo comienzo a comprender cosas que antes no comprendía. El Señor abre mi entendimiento para que yo, al tener las Escrituras, pueda entender. Cuando escucho una predicación, pueda entender. Cuando se me está hablando una palabra, pueda entender. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Amén. Eso no se adquiere leyendo un libro, eso no se adquiere memorizando, eso lo hace el Espíritu de Dios sobre la palabra que ya está dentro de mí. Luego que pasa ese proceso, por eso digo que uno como que cree que una cosa primero, la otra después, pero el Señor empieza a trabajar en su manera. Luego viene el proceso del Resh Nun. Resh es cabeza y Nun también es la parte del corazón porque es área profunda. Entonces en ese Resh Nun yo comienzo a recibir ese peso de gloria y es como para que usted lo vea de una forma más práctica. Cuando yo me pongo una cartera de 1 kilo no se nota, pero si me pongo una mochila de 50 kilos o un saco de papas yo me tengo que doblar. Eso es. El entrar por la puerta, conocer la revelación de Dios, para mí me va a hacer que yo me doble, amén, pueda entender quién es Dios y quién soy yo. Y eso me lleva a doblarme. Amén. Dicho sea esto, ¿qué características tiene una persona que está en la verdad? Dame una. ¿Sujeta? Sácate el bozal. ¿Se sujeta? Bien, se sujeta. Una característica que alguien que ande en la verdad. Por la puerta. Bien, entra por la puerta. Otra característica. Que baja su cabeza. Baja el moño. ¿Qué otra característica de una persona que anda en la verdad? Es una persona que entra por la puerta que es Cristo, se sujeta, que no tiene su iglesia en la casa, sino que vive en la comunión de Cristo, que se llena de la presencia del Señor, que se deja inseminar, que cambia el ADN, que comienza a recibir la revelación, no por inteligencia, sino por una obra sobrenatural del Señor, y que siempre está en humildad y en reconocimiento de Cristo. Gloria a Dios, es así. Es así. Es alguien que se parece a Cristo, empieza a parecerse. Por eso que esta figura, por eso el Señor, cada vez que explica lo celestial, muestra la figura de una espiga. ¿Por qué? Muestra el crecimiento espiritual como una espiga. Porque la espiga empieza a crecer y primero empieza a haber grano en la espiga y el crecimiento y empieza a tener más fruto y termina. Ese es el proceso de crecimiento, hermano. Entender Dalet Resh es entrar por la puerta, entrar en el diseño de Dios, dejarse tratar, encontrar el amor de Dios, tener un encuentro con la cruz, entrar en los procesos de adiestramiento de la palabra, dejarme moldear por la palabra, porque ese moldear va a hacer que yo desaparezca y que Cristo empiece a aparecer en gloria. Y aquí está este misterio glorioso de la piedad que dice, indiscutible el misterio de la piedad. Dios fue manifestado Para el Señor, ¿eso fue un proceso difícil o fue fácil? Terrible. Es terrible, hermano. Bajó de su gloria. Se hizo hombre, suficiente. Con eso suficiente. Justificado en el Espíritu. La justicia en el Espíritu es cómo mi vida empieza a confesar las cosas que nos cuestan, que no tenemos competencia, que nos aplastan, que nos llevan cautivos. ¿Para qué? Para que el Señor como abogado
venga a ponerse en nosotros y saque algo tan terrible que se llama culpa. Y Él nos justifique, nos diga: tú no eres cobarde, tú eres una persona valiente. Mira, estoy mirando tu corazón, eres espectacular, porque si estás en mí, tienes todas las herramientas para ir adelante. Justificación. ¿Cuántos de nosotros necesitamos justificación en áreas de nuestra vida? Justificado, visto de los ángeles. Aquel hombre empieza a crecer, ¿cierto? Dijimos. ¿Por qué? Porque empieza a adquirir una naturaleza y empieza ya a vislumbrar esa dimensión de gloria que es lo celestial. Creído en el mundo, predicado a los gentiles. Y nosotros lo graficamos de una manera muy simple. Creído a los gentiles es que el Señor no solamente quiere tu mente y tu corazón. Él empieza a meterse en tus obras, en la manera en que caminas, en todas las áreas del gentilicio nuestro. Las áreas gentiles, hermanos, son las áreas las peores. Son aquellas áreas en las cuales no se nos ha predicado. Entiéndase, no es que no te hayan hablado, es que hay resistencia. Rusia quiere entrar con todo, pero los tipos están hacinados en la fábrica de acero. ¿Y les va a ser fácil sacarlo? No, porque es una fábrica de acero. Y el nivel de túneles que hay abajo son algo de 6 o 8 pisos hacia abajo, de puros túneles. Está la mitad de Maripol metida ahí abajo. ¿Entiende? El gentilicio, áreas inexpugnables, áreas que son difíciles de meterse, predicado a los gentiles. Luego, creído en el mundo, que seamos creíbles. ¿Qué pasó con Pablo? Mató a medio séquito cristiano de la época. ¿Qué pasaba con los hermanos? ¿Le creían? No le creían nada. Dice que él tuvo que esforzarse en la gracia. Tenía la imagen de un asesino. ¿Te das cuenta? Luego, recibido arriba en gloria. Y ahí está la gloria, esa manifestación de ese peso de Dios en nosotros. Y la Escritura lo que quiere es que tú y yo tengamos una amplia entrada en el reino de Dios. No entremos así como amplia. ¿Se entiende? Misterio de la piedad. El misterio de la piedad. Pero mire lo que dice Timoteo 4:1 y empieza ya a mostrar la antítesis del problema. Ya dijo que era indiscutible este misterio. Sin embargo, Timoteo 4:1 habla de una realidad que también opera. Antes de eso quiero decirte que cuando hablamos del misterio de la piedad, hay un pasaje en Apocalipsis 19:11 que dice que ese fiel y verdadero, que es Cristo sentado arriba de un caballo, dice que juzga y pelea. ¿Quién pelea contra estas cosas? Es el justo y verdadero. Por eso es importante que la iglesia se meta en la verdad, para que entre en la sustancia de Cristo y no sea tocado. ¿Por qué? Porque primera de Timoteo 4:1 empieza a mostrar una realidad, pero el Espíritu dice claramente, wow, ¿dónde está la operación del Espíritu en el diseño de Dios? ¿Dónde está la operación del Espíritu de Dios en el diseño de Dios? ¿En el atrio? En el santo. Nos está situando y está diciendo claramente, porque aquí aparece. Pero el Espíritu dice claramente. La Escritura dice que el Espíritu es el Señor. En el lugar santo, el Espíritu se transforma en el señorío. Y dice claramente que en los postreros tiempos. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus también, porque están en esa atmósfera. Engañadores y doctrina de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse.
Anaís. No va. Nata. ¿Estás por ahí? No está, se salvó. ¿Prohibirán casarse? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere con prohibirán casarse? ¿Qué pasa en el lugar santo? Ocurre nuestro desposorio en Cristo. El esposo, ¿se acuerda de la historia? Esposo llega, va a buscar a la Ani, va con atención, va con pero jefita, déjalos que respondan para que se enchufen. Viste que así ellos piensan que les vamos a preguntar y ponen atención, si no esto va a guatear. Vino. Y lo más importante, contrato. Fírmeme el papelito. Yo le paso, pero me firma. ¿Qué fue lo que complicó a Jacob? Hay un problema de papelito. ¿Entiendes? ¿Qué pasa? Desposorio, entrar en el desposorio. Que el Señor construya en ti, construya en ti, construya en ti. Y este espíritu te hace que se oponga. Y uno puede llegar al desposorio con Cristo. Porque hay algo que se opone en ti. Espíritus engañosos. Doctrina de demonios. ¡Wow! Aquí aparecen en este tiempo. La hipocresía de mentirosos que teniendo que autorizar la conciencia prohibirán casarse. No te dejan desposarte con Cristo. Hay una separación. Hay una división. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Este alimento tiene que ver, uno dice, prieta, hay que comer prieta. No, hermano, no hay que comer prieta. Está hablando de la comida espiritual que comemos. ¿Cómo eso? Pedro, estructurado. Cornelio necesitaba de la palabra. ¿Qué voy a hacer allá? Inmundo, incircunciso. Viene el Espíritu y le muestra ¿qué había en esa visión? Animales muertos. Y el Espíritu le dice, mata y come. Este alimento, él tenía un problema. Para él era inmundo lo que iba a tocar. Y el Señor le dice, mata y come, cómete esa inmundicia, porque yo he llamado esa inmundicia. Hay cosas que el Señor necesita quebrar en nuestra cosa, cosas que nosotros tenemos en nuestro corazón como inmundas, pero que el Señor viene a cambiar. ¿Cómo le voy a hablar a ese que está ahí si está aplastado? Oye, hermano, el otro día fuimos a comprar unas cosas con la hermana, con la Estelita y con la jefa. Y nos topamos con un tipo, hermanos, que nos hizo arrancar. Era tan fuerte el olor. Hermanos, no te miento, más de 50 moscas lo rodeaban. Y nosotros llegamos como a 10 metros y ya estábamos mal. Hay cosas que nosotros vemos como inmundicia, pero si el Señor nos dijera, predícale de mí, ¿no te pasaría eso? Él necesita tratar cosas porque estos se oponen en contra. Van en contra del Señor, van en contra del propósito. No dejan que tu desposorio con Cristo sea algo libre, sino que producen separación en nuestra vida con Cristo. Amén. Y alimentos que nosotros tenemos como inmundicia o como que no se deben comer. Y de ahí suma y sigue por lo vegano, pero eso es la cola de este problema. Amén. Pero la pregunta aquí entonces es, porque esto parte diciendo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuáles son los postreros tiempos? ¿Cuáles son los postreros tiempos? ¿Qué dices tú? Ahora, los tiempos de ahora. ¿Por qué? Porque el alimento que dan no es de Cristo, dan alimento temporal nomás. ¿Qué más nos puede ayudar? Tiempo postrero.
La doctora que echaba de menos su voz. Estamos en los tiempos postreros, porque así el Señor lo ha establecido y porque estamos viendo la manifestación de Cristo a su iglesia. Pastora Marlene, ¿los postreros tiempos cuáles son? Estos tiempos. Gloria a Dios. ¿Cuándo parten los postreros tiempos? ¿Cuándo? ¿Cuándo empiezan los postreros tiempos? ¿Cuándo empiezan los postreros días? Cuando viene la manifestación de Cristo. Vaya por favor a Hebreos 1:1 para entender un poco lo que vamos a hablar. Hebreos 1:1, porque van a aparecer estas señales, estas situaciones en los postreros días. ¿Cuándo parten los postreros días? Hebreos 1:1. ¿Quién puede hablar con voz de profeta? ¿Que lo pueda leer? Vamos. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien construyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas, por quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo afectado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó, aleluya, al Cordero, más excelente nombre que ellos, el Hijo superior a los ángeles, por el cual de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré por padre y él me será por hijo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Se da cuenta cómo esta palabra empieza a marcar dos tiempos gloriosos, los antiguos tiempos? La era antigua donde Dios hablaba por los profetas. Pero el Señor viene a manifestarse. Y cuando Él se manifiesta en gloria, viene a marcar un camino. ¿Cuál es ese camino? Hijo. Empieza a manifestar la vida del Hijo, la vida, la muerte, la resurrección en nuestra vida. Y la ascensión es un proceso de gloria. Los días postreros parten cuando el Hijo es manifestado. Ahí parten los días postreros. Y wow, hermano, esto es súper grueso. ¿Sabes por qué? Porque los últimos días son los últimos días de la era del trato de Dios con los hombres. Los últimos tiempos o los tiempos finales son los últimos días de la era del trato de Dios con los hombres. Hay un cambio de escenario, hermano. Por eso que Jesús, cuando vino, Juan 3, vino de noche un hombre. Empieza a manifestarse el hombre. Sabemos que
Dios porque eres maestro. Y Jesús se sintió salameado. ¿Qué fue lo primero que le dice a este fariseo? Es necesario nacer de nuevo. Wow, un hombre. Si sigues avanzando, te das cuenta que Juan dice que el Señor, ¿cómo mira a los hombres? Con desconfianza. ¿Por qué? Les conoce el corazón. Y ahí parte su tratativa con el hombre, Nicodemo. El ciego, un hombre ciego. Y él empieza a tratar, porque parten los días postreros. Parten los días postreros donde el Señor viene a establecer su tabernáculo en medio de los hombres. Viene a establecer su diseño en medio de los hombres. ¿Para qué? Para que entren en el misterio de la piedad. Y se adentren en el diseño, entrando por la puerta, estableciéndose los procesos de Cristo. Esto lo puedes ver en Juan. Juan está lleno de esto, hermano. El paralítico, otro hombre. ¿Entiendes? Viene un tiempo de cambios, un tiempo de cambios. La manifestación de Cristo abre los días postreros. Y este es el punto. Los días postreros no son días cronológicos, espirituales. Se repiten, son cíclicos. El punto es que el Señor viene a manifestar su gloria en estos días. La transfiguración. Tenemos a Jesús, tenemos a Moisés y a Hebreos dice, antiguamente se habló a nuestros padres por los que pasó en la transfiguración, mas en los postreros días ha hablado por el Hijo. Y se decreta en ese monte santo, cuando el Padre dice, Pedro, uy, esto está bueno, está el Moisés, está el Elías, yo soy fanático del Elías, me pongo la camiseta roja. ¿Entiende? Sin embargo, queriendo hacer un tabernáculo, queriendo hacer el diseño, aplicando un diseño. Apliquemos Elías, apliquemos el diseño de Moisés. ¿Qué dicen los cielos? Este es mi Hijo amado, a él oíd, abran la puerta de las ovejas para que lo oigan a él. ¿Entiendes? Los profetas, Moisés tenía algo de profeta, Elías era un profeta, quedaron atrás porque eran sombra de la gloria, porque inician los días postreros donde todo hombre entra en el diseño. Hermanos, el Señor entregó su sangre para reinar. Los días postreros no tienen vuelta. Entramos en un tiempo, de allá hasta acá es un tiempo de gloria, es un tiempo de transformación. Entiéndalo, hermano, tenemos que entenderlo. No somos de este mundo, no somos de acá. Nuestra gloria es otra. No tenemos que conformarnos a este mundo. Hebreos 1, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla, aleluya, se revela por el Hijo, a quien constituyó herencia, heredero de todo, porque en asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia, la imagen, el resplandor de la gloria del Padre y la sustancia del Padre, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Wow. Y aquí empieza a hablar del misterio de la piedad. ¿Se da cuenta? ¿Se hizo carne? Lo mismo, está todo aquí. El misterio de la piedad tiene 4 estaciones. La vida, como lo dijimos, la muerte, la resurrección y la ascensión. Esa es tu realidad, hermanos. Esa es tu realidad. Tenemos que pasar por esos lugares. El que está viviendo tiempo de cruz, crucifíquese. El que está viviendo la vida, vívala en abundancia. Pero no esta vida, la vida eterna.
Entonces hay un cambio, Hay dos manifestaciones. La manifestación del Hijo de Dios trae la herencia del Padre. Pero en estos días postreros también se va a manifestar otro misterio. Segunda de Timoteo 3:1. Días peligrosos, porque los días postreros, primero se establece al Hijo, que Dios habla por el Hijo. Amén. Pero al otro lado son días peligrosos. ¿Por qué son días peligrosos? Segunda de Timoteo 3:1. ¿Qué lo puede leer? Segunda de Timoteo 3:1. Días peligrosos. Primero un día de gloria. El Hijo toma el trono. El justo y verdadero pelea por nosotros. Pelea por todos aquellos que se meten en el diseño. Pero también son días peligrosos. ¿Por qué? Léalo. Fuerte, ¿quién tiene voz? ¿Y venida? Allá, ya, vamos, Cecita. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¡Wow! ¿Qué es para usted un amador de sí mismo? ¿Qué es para usted una persona que se ama a sí misma? Fuerte, pues, hermano. Yo, siempre yo, todos me hacen cosas a mí, yo. Primero en todo. Los amadores de sí mismos no son solamente los alter ego. Todo lo puedo, todo lo alcanzo. También son los de baja ego. ¿Por qué? ¿Qué pasa con ellos? Yo hago esta cuestión, hermano, una ridiculez, pero que sabe que lo representa tan bien. El paralítico de Bethesda, que le hemos hecho propaganda. La Jimenita al paralítico de Bethesda le sacó brillo. Pero ¿qué es lo que éramos? ¿Qué es lo que era, pues, hermano? Era un amador de sí mismo. Uno dice, ¿cómo? Amador de sí mismo. Todo me pasa a mí. Ay, yo. Todo me lo hacen a mí. Siempre hay otro. El otro. Siempre hay otro mejor. Yo no tengo músculo. No es mi explicado. ¿Entiende la idea? ¿Entiende? Porque son amadores de sí. Y aparentemente, ¿qué es lo que te tendría que dar? Son amadores de sí. Y son parte de estos tiempos peligrosos. Y al otro lado, los que se creen Superman. Al otro lado. Pero el amador de sí mismo, hermanos, es aquel que no va a la cruz. No rinde, no dobla. No entra en la verdad. Tiempos peligrosos. Hombres, otra vez, hombres. Porque viene una manifestación, una confrontación de los hombres. Amadores de sí, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. ¿Por qué no nos detenemos? Porque sabemos lo que es esto, pues, hermano. O sea, nos podemos detener en los más complicados acá. Vanaglorioso. ¿Cómo tú detectas a una persona vanagloriosa?
¿Cómo tú detectas a una persona vana? Por su forma de hablar. Por cómo habla. Siempre un vanaglorioso puede hacer una finta, puede rodear, pero siempre está metiendo ahí él. El mejor. Top 10. Si yo estudié la católica. Uy, acá nomás. ¿Entiendes? Puede haber ahí, pero es por lo que habla. ¿Tú te das cuenta? Luego tenemos traidores. Estas cuestiones son sutiles, hermano. Las altas tradiciones se ven, pero las tradiciones son muy sutiles. ¿Quién fue? No, yo no fui, yo no. Me mandaron. ¿Sí o no? Impetuosos, infatuados. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esta. A estos, evita en este lugar, en este tiempo, evítalos. ¿Por qué? Para que no se te pegue ese coronavirus. Sí, con todo el perdón, estoy hablando paradójicamente, metafóricamente, la paradoja. Porque el coronavirus es eso, es una mezcla de murciélago raro, así, una serpiente, una cosa rara, un híbrido raro. Pero no solamente vamos a tener la manifestación del Hijo en este tiempo, en este postrer tiempo. Vamos a tener, como ya dijimos, un tiempo peligroso por los amadores de sí mismos, pero también viene porque se levantan los hombres burladores. Y todo esto tiene que ver con el misterio de la iniquidad. En estos hombres opera la iniquidad, ese misterio. Y en los hombres que son los hijos de Dios, representados en Israel, por lo que hablamos de Éxodo, ¿cierto? Deja ir a mi hijo, pero es la figura de Cristo, del Hijo de Dios. Amén. Dos cosas: misterio de la iniquidad, misterio de la piedad. Habla por medio, ¿cierto? Pero acá hay días peligrosos, ¿cierto? Hombres amadores de sí y burladores. Esto es muy interesante, hermanos. Judas 1:16. ¿Cómo son este tipo de hombres? Murmuradores, querellosos, andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Son detectables estas personas? Sí. Lo hiciste maravilloso. Uy, lo hiciste maravilloso. Era el mejor. ¿Qué pasa en el corazón de ese? Lo salamió, por hermano. Después va a venir: oye, ¿me puede hacer este favor? ¡Al tiro! ¿Por qué? Porque lo salamió, lo agarró. ¿Se entendió? Cuidado con los salames, hermano. Nos ayude el Señor. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Cómo son los burladores? 1. Causan divisiones.
Un burlador causa división. ¿Por qué? Porque un burlador le hace el quite al diseño. Por eso se llama burlador. Entonces tiene un diseño en que se entra por la puerta, pero este no entra por la puerta, porque le gustó la comida que hay en la otra etapa. ¿Viste que ahí es sobrenatural? ¿Viste que hay visitación de ángeles? Entonces, como este viene entrando y tiene una raíz de hechicería para atrás, va a encontrar aquí en la congre un ejemplo, hermanos, y desde la cordura, va a encontrar que las reuniones son encendidas y algo se le va a prender adentro. ¿Por qué? Porque es una reunión espiritual. Entonces va a decir, pero tienes que ir al discipulado y toma tu ADN. Y el tipo aquí escuchó una manifestación, y cuando entró le leyeron el corazón. El Señor te llama, el Señor te puso una gracia, y el tipo se engatusó. Por lo tanto, lo entusiasma solamente cuando se hablan palabras misteriosas, porque le encanta el poder, porque está metido allá, tiene una raíz de hechicería, por lo tanto le va a encantar el poder. Entonces empieza a burlar. ¿Quién está a cargo de todo esto? La hermana Marley. La hermana Marley está a cargo del ADN. Hoy es que yo siento que yo ya estoy listo ya. Debieran pasarme hace rato a un discipulado. Y a mí no me gusta igual que el discipulado, fíjese. A mí ideal que me ponga, no sé, en el de la Marley con el Benja, porque ese discipulado sueltan fuego por la ventana, yo lo he visto. Estoy deseando, hermano, que tú le seas. ¿Entiende? Entonces, hacen la finta a su proceso. ¿Y por qué causan divisiones? Porque no fue muerto en el proceso. Burladores. Burlan el diseño. Sensuales, no tienen el espíritu. No tienen el espíritu. No tienen el espíritu. Santo Dios. ¿A qué se refiere? No tienen el espíritu. ¿Qué pasa en esta etapa? ¿Qué pasa con el espíritu en esta etapa? Solo se siente porque los otros espíritus también se sienten. Uno se ha levantado la noche, madre mía, andan por los techos, no, esto está mal. Lo sienten también. En la iglesia se siente el Espíritu de Dios. ¿Pero te ha pasado que has sentido otro espíritu? Sí, pero ¿por qué dice pero el Espíritu? Dice, porque en esta estación, hermanos, el Espíritu es el Señor. El Espíritu ya no solo te hace sentir cosquillita. El Espíritu te muestra la verdad, te revela a Cristo, te muestra verdades, te muestra fundamentos, establece en el fundamento, porque en esta estación el Espíritu es el Señor. El Hijo, el agua del Hijo y el Espíritu que se cierne sobre la agua y empieza a hacer un movimiento de gloria. En esta etapa el Espíritu es el señorío de Cristo. Y mira lo que dice después. No tienen el Espíritu. ¿Qué Espíritu? El señorío. Pero vosotros, amados, y aquí le está hablando a los hijos, edifíquense sobre vuestra santísima fe. Fe. ¿Dónde está en el diseño la fe? A la entradita. ¿Se entiende? Voy a decir que sí. Orando en el Espíritu. Mira qué loco esto. Antes dice no tienen el Espíritu. Y ahora dice orando en el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta que el Espíritu y el Espíritu Santo son funciones distintas? Es lo mismo, pero en funciones distintas. Cuando estás orando en la voluntad del Cristo, entras en la función del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que gime constantemente dentro de nosotros. Seguimos, avancemos. Otro tipo de hombres. Uy, estos son complicados, hermano. Santiago 5:13. Los que acumulan para sí y están acá al lado de la gárgola.
hombres ricos que acumulan para sí. Y esto es muy diverso, hermano, porque hay algunos que no tienen esto, pero se creen ricos. Tengo que ir al gimnasio porque tengo una riqueza escondida, un misterio aquí en este brazo, en los pechos. Tengo un misterio que tiene que mostrarse. Riqueza. Hay unos que no son ricos, hermano. Son más que ricos. Son exquisitos. Lo voy a explicar. Poroto. ¿Qué comer poroto? Cuando era pobre, comía poroto. Poneme un bife de lomo. Estuve en restaurantes todo este tiempo. Tengo tierras. Soy grande. Esos son exquisitos. Más que ricos. Y Santiago les pega una serrucha. Vamos, 5:1, vamos ahora ricos, porque forman parte del misterio de la iniquidad, hermano. Vamos ahora ricos, lloren, aúllen por las miserias que os vendrán. Vuestra riqueza está. Estamos mal. Podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. Esta es la parte fundamental, hermano. Vuestro oro y plata. ¿Dónde está el oro y la plata en el diseño? Santo. El oro y la plata están en el santo. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho va a testificar contra ti. ¡Wow! Y devorará del todo vuestras carnes. Naturaleza carnal. Hay una naturaleza carnal operando ahí. Y de las va a devorar como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. ¿Qué pasaba en la iglesia primitiva? Con los exquisitos y los ricos. ¿Qué pasaba con ellos? Traían a los apóstoles, a los pies de los apóstoles, todas sus propiedades. Nadie decía ser suyo lo que tenía. Lo ponían a los pies porque no era de ellos. En los días postreros esta carcoma viene a traer un juicio sobre estas personas, porque el Señor no le gusta a la gente rica. ¿Por qué? No es que no le guste, entiéndase. Dificilísimo es que un rico entre en el diseño. ¿Qué significa esto? ¿Un rico puede entrar en el atrio? Sí. Porque hay gente que tiene riqueza porque es obediente, ha hecho las cosas bien. Pero el problema es que en el lugar santo se escudriña el corazón de la cuestión. Y ahí entra la crisis. Y después, en un momento de los días postreritos, estos días postreros, que parten en la manifestación de Cristo en nuestra vida, entonces el Señor empieza a examinar. Empieza a ver, esto no va, este no va a poder seguir. Apliquémosle fuego. ¿Por qué? Porque en el atrio es una acción del agua principalmente, pero en el santo es una acción del fuego. El Señor trae a juicio ciertas cosas para que nuestra vida no quede empantanada en ese estadio. ¿Por qué? Porque si estoy empantanado en ese estadio y no salgo, puede que este misterio que está acá, ¿qué puede pasar conmigo? ¿Qué puede pasar conmigo? ¿Qué pasó con Judas? Compró a Cristo por precio de iniquidad. Algo de esto tenía. Vendían sus propiedades. Otro gran punto, hermoso punto que pasa en los días postreros, hermano, y esto es lo que nosotros debemos aprovisionarnos, porque está en el diseño de Dios, y es
el derramamiento. ¿El derramamiento de qué? El derramamiento de su Espíritu, hermanos. Parte con tus días postreros. Lo necesitas, pídelo. Lo necesitas, pídelo. Y en un momento que el Señor te va a sujetar a tanta debilidad que lo vas a pedir, porque lo vas a necesitar. El derramamiento del Espíritu de Dios en nuestra vida. Más, esto es lo dicho por el profeta Joel, Hechos 2:16. En los postreros días dice el Señor: derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán. Oye, hermano, qué cosa más gloriosa para un papá, ver que un hijo es usado por Dios. Eso es lo más glorioso, hermano. No dejamos herencias materiales, ninguno de los que somos padre o madre. Dejamos la herencia de Cristo en nuestros hijos. Eso es lo que tiene un valor incalculable. Hermanos, debemos esforzarnos en la gracia para que los chicos entren en la gracia. Soltar todo mecanismo de control. Hemos ocupado el control para echar a perder a nuestros hijos. Mostrémosle a Cristo. No le mostremos la iglesia, hermano, no se pierda. Anda nomás a la iglesia y no le mostramos a Cristo. Delante venía un hermano y decía: oye, quiero saber una cosa. ¿Qué pasa? Es que ustedes hablaron de la cena del Señor. La cena del Señor no pueden comerla todos. No, no. La cena del Señor, ¿quiénes la comen? ¿Quiénes? Los que son discípulos, los que Él llamó, los que tienen bautismo, los que están en el proceso de discipulado del Señor, esos la comen. ¿La puede comer alguien que no está bautizado? ¿Porque somos sectarios? No, porque la Escritura dice eso, que no es para ellos. Entonces me dice: oye, y mi hijo, tengo cabros chicos, ¿la pueden tomar? ¿La pueden comer? Eso es la responsabilidad de un padre. ¿Por qué? Él es sacerdote de la casa. Y es lógico. Si en Israel el mandato era: come tú y tu casa. Y cuando tus hijos pregunten: papá, ¿por qué estamos comiendo esto? Vosotros diréis: es Pascua del Señor, hijo. Esta noche salimos a la libertad. Cuando un cabro chico escucha eso, ¿qué va a hacer cuando vea la cena del Señor? Va a partir rajado corriendo aquí adelante. Yo quiero eso. Yo quiero esa Pascua. Yo quiero correr. Yo quiero saltar. Yo quiero avanzar. Pero si el papá les tiene el Netflix, les mete puras películas, le compró el mejor celular para tontarlo, para que se ponga estúpido, y discúlpeme la palabra, porque la estupidez es un espíritu. Y no creas, y no creamos las instancias para que nuestros hijos vengan al Señor. Nunca le va a ser ajeno esto. Le va a ser ajeno. Para los que son papás primerizos, chicos, los primeros 6 años, ¿cuánto nos hubiera gustado saberlo antes? Los primeros 6 años marcan la vida de un hijo. Los primeros 6 años, lo que tú le muestras, a marcar la vida y el futuro de un hijo. Los 6 primeros años, hermano, porque el 7º año el Señor lo va a tocar. Son los 6 primeros años, hermano. No les metas basuras. Abócate a ellos hasta los primeros 6 años. No les metas las peleas de tu casa. No les metas los conflictos con tu esposo. Le jodiste la vida. No lo dejaste ver al Señor. Hay que dejarlos viendo a Cristo, mostrarle a Cristo, mostrarle la imagen, mostrarle la imagen, la imagen, la imagen. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, bendito el Señor. Aleluya. Esto es tan hermoso, hermano, porque aquí hay para todo. Este derramamiento es para todos. Los jóvenes, en ese lugar se le abre la visión. Verán visiones. A los viejos soñarán sueños. Hermanos, soñarán sueños. Los que están en ese lugar, hermanos. Hay gente que sueña sueños y vive de los sueños y sueña puras cosas raras, porque la ensalada que tienen aquí en el inconsciente es grande. No puedes poner un sueño en un altar.
Un sueño es directivo. El sueño que está hablando aquí tiene que ver con la gloria del Señor. Y de cierto sobre mis siervos, sobre mi sierva en aquellos días derramaré mi espíritu, van a profetizar. Daré prodigio en los cielos, señales bajo en la tierra, sangre, fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué? Porque empezaron los días postreros. Es la acción final de Dios para tratar la vida del hombre. En la figura de Cristo, el Rey glorioso. En esta etapa, hermanos, lugar santo se echan los fundamentos, porque se levanta una lucha fundacional. Es necesario establecernos en la verdad. Establecernos en la verdad. Amén. ¿Ejemplos de esto? Veamos ejemplos. Veamos ejemplos del inicuo y veamos ejemplos del Hijo de Dios. Son buenos, hermano. Ya vimos algunos la semana pasada. Segunda de Timoteo 2:16. Más evita. Tengamos comunión, vamos, comámonos un asado. Evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la... ¡Wow! ¿Podemos conversar cualquier cosa? No. ¿Por qué? Porque no alimenta el misterio de la piedad. Alimenta el misterio de la... o el misterio de la iniquidad. ¿Entendió? Y su palabra carcomerá como gangrena. Los del cuac, 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 cuac. De los cuales son Himeneo y Fileto. Los tiraron al agua estos dos. Pablo los acusado. Toda la iglesia sabían por la carta que esos dos malazos le salieron cachos. Se le alargó la cola. No sabían por qué en vez de andar con una vara andaban con un tridente. Misterio de la iniquidad. ¿Qué significa? Himeneo, Dios de las bodas. Por tus palabras, hermano, por mis palabras, yo puedo excomulgarle a otro la prerrogativa de casarse con Cristo, porque mis palabras lo pueden separar del matrimonio de Cristo. ¿Entiende? ¿Cuántas veces hemos sacado de la comunión por nuestra manera de tratarnos? Por lo que hablamos, porque el hablar no tiene que ver con la vida, solo con la buena onda. Y la buena onda en el reino no sirve. Carcomerá como Himeneo, Dios de las bodas. O sea, este tipo era pero un crack para andar sacando a la gente de comunión. Un crack. Y dime que no es así, por hermano. Gente que por el comentario deja a otros fuera del diseño. ¿Por qué? Echaron al agua al discipulador, ¿no? Porque el discipulador puede ser latero. Estoy hablando cosas que son como... hay cosas mucho más profundas. Sí, pero me puso a ese latero a mí. ¿Para qué? Para sacar al diablo, hermano. Para sacar al diablo. El diablo que tenemos adentro. Como tanto, si yo sé mucho más, yo creo que no debieras tratar estas cosas. Hablas muy básico. Eres muy básico para mí. Himeneo, Dios de las bodas. Pero este tenía una amigui. El mismo diseño de Cristo mandando a dos. La iniquidad lo copia.
Y meneo, y su compadre Fileto. Y este era filete. Porque quiere decir amistad de corazón y mente. Si nosotros somos íntimos, no sabemos todas las cosas. Yo no le puedo contar que esta chica está pololeando. Me dolió. Porque nosotros tenemos una amistad de corazón y mente. Somos inseparables. ¿Me entiendes? Fileto está metido ahí. ¿Qué se desviaron de la? Fuera de diseño. Se desviaron de la verdad. Diciendo, mire qué fuerte esta palabrería que tenía estos hermanos. Diciendo que la resurrección ya se efectuó. ¿Qué importancia tiene esto? Dijimos que el misterio de la piedad tiene 4 etapas en nuestra vida, hermanos. Primero, vivir la vida de Cristo, doctrina. Vivir la muerte de Cristo, la revelación y la doctrina juntas, tratando nuestra vida. Luego de eso, la ascensión y la gloria. Vida, muerte, resurrección, ascensión, gloria. Ese proceso nos lleva a vivir lo celestial continuamente. Si a mí me mandan a morir a algo, yo tengo que entender que eso que me están haciendo morir va a resucitar. ¿Cuál es la esperanza de alguien que se le ha muerto un hijo? Resurrección. Esa es nuestra esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Aquel que ha tenido constantes pérdidas. ¿Cuál es la esperanza de aquel que no puede hasta el momento tener guagua? La resurrección, hermano. La resurrección. Porque en Cristo todo resucita, todo. Y eso es lo que aviva nuestra esperanza. Y estos tipos dijeron, la resurrección se efectuó, no hay más resurrección. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que no tiene esperanza. Yo no tengo esperanza. Tenemos esperanza, hermano, porque el Señor está viniendo constantemente. El jinete del caballo blanco está peleando por nosotros en los días postreros. En estos días Él pelea, juzga y pelea. Porque Él es fiel y verdadero y su sustancia va a hacer que la iglesia se establezca en esos lugares. Ejemplos de esto. Otro ejemplo. El anciano Gallo. Lo leímos el otro día. 3 de Juan 1:1. El amado, a quien amo en la verdad. Lo amaba en la verdad, Juan. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, la verdad que opera dentro de ti. ¿Cómo andas en la verdad? No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Cómo se conducía Gallo? Fielmente. ¿Cuándo nos conducimos fielmente? Cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harán bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. ¿Qué viaje? ¿Viaje? ¿Acaya, Listra? Sí. Pero ¿cuál es el viaje? ¿Entiendes? Gallo. Gallo significa señor de la tierra. Este tipo tenía señorío. Testimonio fiel de alguien que determinó rendir su mente. Él se apega a la hechura de Dios y se desapegó al inicuo, el hechizo. En él opera el misterio de la piedad. 3 de Juan 1:9. ¿Qué lo puede leer? 3 de Juan 1:9. Me están llamando por teléfono, hermano. Todos callados. Shh, shh. Contesta. ¿Quién es? ¿Qué lo puede leer? Yo he escrito a la iglesia. ¿Qué pasa con este tipo? Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. ¿Cuál es la diferencia entre Gallo y Diótrefes? Uno te mete en el camino y el otro no te recibe, te cierra la puerta. Con su actitud te cierra la puerta.
esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. No solo los saca de la comunión, los expulsa. ¿Se da cuenta? Los saca de la reunión. Los saca de la reunión. Dicho sea de paso, hermano, cuando nosotros somos llamados a la reunión aquí, cuando nosotros estamos en el tiempo de la adoración y entramos en el tiempo de la adoración, hermano, nosotros tenemos que tener una solemnidad muy grande. Tú no te puedes andar saludando con la gente entre medio. ¿Pero cómo? No, porque entramos en la comunión con el Padre. Si tú quieres saludar, que es muy bien, y si eso es muy bueno, hace bien para la comunión, pero llegue más temprano. O finalmente, quédese un poquito hasta el final y salude a los que pueda saludar. Pero nosotros a veces sacamos el foco, hermanos. Sacamos el foco de donde tenemos que estar realmente. Y eso nos puede pasar a todos. A todos. Nos puede pasar a los de la adoración también. Cuando no hacemos las cosas bien. Nos puede pasar. ¿Les puede pasar a las mujeres? Por supuesto que les puede pasar a las mujeres, pues, hermano. Esto nos puede pasar a todos. Yo añado a lo que dice el pastor Fer, cuando habla de expulsar de la comunión, hablo también de una iglesia virtual, donde tú no te sujetas a nadie, donde no haces cuerpo, escuchas lo que quieres y cuando no quieres no escuchas. Porque uno puede tener una comunión virtual donde hay un seguimiento, donde hay un proceso de entrar por la puerta, pero esto otro, que tú no te congregas ni te sujetas al cuerpo porque no es relevante para ti, eso también te expulsa de la comunión, que va de la mano de una posición de comodidad, porque las condiciones se dieron para que la iglesia se disgregue y ahora pudiendo haber comunión y estar juntos y sujetarnos los unos a los otros, seguir manteniendo esa forma de vida que te saca de la comunión, porque es tu círculo, tu vida sin hacer cuerpo con los demás. ¿Cuántos de ustedes pudieron comprobar con la pandemia que usted, con la transmisión, yo estoy hablando de escuchar los cultos, te era más provechoso estar en el culto que escuchar el culto? Estoy hablando de la transmisión, hermano, estoy hablando de lo que hay detrás. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos una iglesia virtual. Y ahora entro en un punto con la iglesia virtual. Hermanos, Internet es un sistema espiritual. Cazadora de almas. Cazadora de almas, hermano. Internet es un cazador de almas. Y esto pídale al Señor que se lo revele. Porque pareciera que uno hablara en contra de, y no es el punto. Pablo decía claramente, estoy entrañable de corazón, necesito verles. ¿Por qué? ¿Por qué no solo se conformaba con las cartas? ¿Qué pasa cuando hay un padre ausente? La comunión, hermanos, es en cuerpo, alma y espíritu. Y alguien por ahí me va a decir, oye, pero si el Pablo a la distancia juzgó a una persona. No es lo mismo juzgar que entrar en comunión. No es lo mismo. El juicio tú puedes hacerlo en el espíritu, pero la comunión es en cuerpo, alma y espíritu. Y entiéndase, quiero decirlo de esta manera. Nosotros, por ejemplo, en el discipulado transmitimos cuando sabemos que los hermanos no pueden venir. No pueden. Un ejemplo. Carolina, hermana Carolina, lo voy a ocupar como un buen ejemplo. A mí me da tanta risa cuando veo a esta hermana porque me da gozo. Porque cuando nosotros entramos a la conexión, ella tiene la nobleza de poner su cámara abierta. Y tú la ves que anda manejando. Y tú la ves, dale vuelta.
¿La ves? Eso da gozo. ¿Sabes por qué? Porque tú ves el interés de alguien por la palabra. Todos sabemos que no alcanza a llegar. ¿Entiendes? Pero una persona que se acomodó a ese sistema, lo que le va a pasar es que se va a enfriar en un corto tiempo. Y eso está oleado y sacramentado. Otro, Diótrefes. Este Diótrefes, hermano, antagónico, distinto a Gayo. ¿Qué significa Diótrefes? Endurecido por Zeus. ¿Cuál era la personalidad de Zeus? Orgulloso, autoritario, condescendiente, narcisista. Defendía la inmortalidad. Por eso que estos tipos buscaban los primeros, querían ser los primeros. Pero, ¿qué dice el Señor acerca de ser el primero? El que quiera ser primero sea un gallo. Sirva. ¿Y Gallo se andaba candidateando? No. Estos buscan los primeros puestos. Amén. Demetrio. Este no lo habíamos visto. Tercera de Juan 1:11. ¿Quieren conocer a Demetrio? Oye, mira, ya está desbalanceada la pesa. Gallo está pero con todo. Acá Himeneo, Fileto, Diótrefes y ahora Demetrio. No, este es lindo. Significa el que distribuye o nutre. Hace alusión a alguien que la verdad da testimonio de él, viviendo en el misterio de la piedad. Misterio de la piedad. Amados, no imiten lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma da testimonio de él. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdadero. Último ejemplo y terminamos. Segunda de Timoteo, y lo dijimos la otra vez, pero no explicamos esto. 3:8 al 17. Último ejemplo. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía. Hermano, esta es pura cruz, 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 cruz. Porque todas estas situaciones ellos las vivieron en Antioquía. Y Antioquía significa tan veloz como un corcel. Antioquía era un tiempo en que ellos vivían en una tierra que estaba llena del Espíritu. El proceso que estaban viviendo ellos era de llenura del Espíritu. Por lo tanto, la antítesis que se daba ahí era manifestación de espíritus contrarios. En Iconio, que significa someterse o rendirse a la estatua. Eso significa Iconio. En Listra, persecuciones que he sufrido y de todas ellas me ha librado el Señor. O sea, tiempos complejos, tiempos más bondadosos. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos aquellos que quieran vivir el misterio de la piedad van a sufrir persecución. Mas los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez, en el diseño de Dios. ¿Dónde está la niñez? En el atrio. Desde tu entrada has sabido las sagradas escrituras
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Janes y Jambres son los dos hechiceros de Egipto. Son aquellos que se opusieron a Moisés. Janes significa el que seduce. Jambres significa el que tiene rebelión, amargura. La seducción, la amargura y la rebelión van a oponerse en nuestra entrada y son espíritus. ¿Por qué? Porque estos dos, cuando Moisés se manifiesta en palacio de Faraón, estos dos lo que sueltan son varas. Varas son áreas de gobierno. Cuando tú pasas la primera etapa, que es una etapa donde la palabra te moldea, tú sin darte cuenta vas a adquirir una vara. Esto no se pasa en la universidad, hermano. Vas a adquirir espiritualmente una vara, gobierno sobre las cosas que aprendiste a crucificar y aprendiste a gobernar. Esa vara, cuando entras en la siguiente etapa, genera una manifestación de poder. Y estos tipos, esa vara se convirtió en Nahash. ¿Qué quiere decir eso? Esa serpiente eran ellos. El Nahash habla de una creación celestial. El Nahash es una creación celestial. En el caso de Janes y Jambres, influenciada por la seducción, por la amargura y por la rebelión, que hace que su llamamiento se tuerza y operen bajo poderes engañosos. ¿Se entiende? Por eso hablamos de la hechura de Cristo y del hechizo del hombre de pecado. El Señor en este tiempo, hermanos, quiere que su iglesia entre por la puerta y se adentre en el diseño, hermanos, para que podamos enfrentar estos postreros días en la gloria del Señor y no bajo el hechizo del maligno. ¿Decimos amén?